Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con vosotros verdad y vida. Estas palabras que realmente nos llenan el corazón. Bueno, y como siempre queremos comenzar orando al Señor para que todo lo que hablemos sea realmente el Señor el que pueda fluir. Así que gloria al Señor. Señor Jesús, en esta mañana venimos a ti. Señor, tú eres nuestra fuente de vida. Hoy acudimos a ti porque tú eres realmente todo lo que nosotros necesitamos. Y no solamente lo que necesitamos, sino lo que desea hoy nuestro corazón. Por eso te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, límpianos. Límpianos para que tú puedas fluir desde nuestro interior hacia afuera. Y que no haya ningún impedimento en nosotros para que tú puedas hablar con toda libertad. Por eso, Señor, te pedimos que también que ate al enemigo. Señor, enmudécelo, apártalo, repréndelo, para que realmente tú puedas llegar ahí a muchos hogares donde aún nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana podamos compartir un tema nuevo de esta serie de mensajes que estamos compartiendo, y hoy es en cuanto a la iglesia, que la meta es la Nueva Jerusalén. Y esta serie de mensajes se titula La experiencia, el crecimiento y el ministerio de vida. ¿Para qué? Para el cuerpo. Qué maravilloso de que todo lo que nosotros podamos emprender, que podamos hacer, podemos pensar, sea todo con la meta y la finalidad de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por eso necesitamos experimentar esta vida. No solamente experimentarla, sino que necesitamos que Cristo crezca en nosotros y que realmente podamos impartir este rico ministerio de vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros necesitamos vivir una vida en comunión con Cristo, una vida donde haya una comunión vertical y esa comunión horizontal. No solamente necesitamos tener esa comunión íntima con Dios, sino tener esa comunión con los hermanos, los unos con los otros. Necesitamos la comunión vertical y la comunión horizontal. Esa comunión horizontal nos lleva a tener esa comunión vertical. Y al tener esa comunión vertical con el Señor, nos lleva a tener la comunión con el cuerpo. Como decía en Primera de Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Qué maravilloso que necesitamos tener esa comunión con el Señor. Y no solamente necesitamos tener esa comunión, una vez que tenemos esa comunión, nuestra oración tiene que ser, Señor, termina con mi ser natural, con mi naturaleza caída, a fin de que yo pueda vivir una vida ¿en qué? En resurrección. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él vivía una vida en resurrección. Una vida crucificada, negándose a Él mismo, negando su yo y realmente viviendo conforme al Padre. Yo no he venido, decía Él, sino a hacer la voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que me envió conmigo está. Y hoy, ese conmigo está hoy con nosotros. Por eso necesitamos vivir una vida en resurrección. Y tenemos esa urgente necesidad de que Cristo crezca en nosotros. Cristo crezca en nosotros, al tratar ¿qué? Él tiene que tratar con nuestro corazón. Así que no solamente necesitamos que Cristo trate con nuestro corazón, sino que aún Él necesita también crecer en nosotros para tratar con nuestro espíritu, ese espíritu que está con nosotros. Y cuando realmente tenemos esas experiencias, ese crecimiento, necesitamos realmente ser esos ministros competentes. Y estuvimos hablando de Moisés. Moisés, que era un siervo de Dios que fue calificado al tener una experiencia completa de uno que es llamado. Qué maravilloso de que Cristo hoy nos pueda llamar. A ti, hermano, a ti, hermana, te pueda llamar para que realmente pueda ministrar este Cristo maravilloso. Por eso el último mensaje que estuvimos hablando la semana pasada,
Hablamos 2 mensajes en cuanto al ministerio de vida. Qué maravilloso de que Cristo nos ha hecho ministros competentes, no de la letra, porque la letra mata, sino nos ha hecho ministros del Espíritu, porque el Espíritu es lo que da vida. Por eso el apóstol Pablo decía, así que hermanos, nosotros, teniendo este ministerio, ¿qué ocurre? No nos desanimamos. Qué maravilloso de que hoy este rico ministerio nos anima, porque este ministerio es el ministerio del Espíritu. Por eso, dice que en aquellos tiempos, en aquellos días, en la iglesia en Antioquía dice que había profetas y maestros, servían al Señor, dice, y ayunaban. Eran miembros que estaban funcionando. Había profetas, había evangelistas, había maestros que estaban sirviendo al Señor, dice, y ayunaban. Qué maravilloso, que cuando hay esa función, hay ese ministerio de vida, es cuando dijo el Espíritu, dice, y entonces el Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y a Pablo. Y el Espíritu es el que aparta, el Espíritu es el que llama, el Espíritu es el que te envía, pero para eso necesita estar involucrado, siendo miembros funcionantes en el cuerpo. Tenemos que ser esos miembros que funcionan, como dijo el apóstol Pablo también en 1 Corintios 12, cuando os reuní, ¿qué traéis? Necesitamos tener esa experiencia, esa comunión, ese negar nuestra vida del alma, ese crecimiento de vida por medio del que Cristo pueda tratar con nuestro corazón y vivamos una vida en resurrección y ver de que tenemos un espíritu y ese espíritu de Dios está mezclado hoy con nuestro espíritu. Vamos a hablar también de eso esta mañana. Y entonces el mensaje que nos trae hoy es llegar a ser la nueva Jerusalén, que es la consumación máxima de la iglesia. Tendremos 2 mensajes, 2 bosquejos, pero seguro que hoy este primer bosquejo no lo terminamos, así que estaremos varios mensajes, varios programas con la nueva Jerusalén. Qué maravilloso de que la gran Babilonia, la confusión, la degradación, dice que era grande, pero la nueva Jerusalén no era grande, pero sí era nueva, fresca y viviente. Por eso necesitamos hoy no ser la gran, hoy muchas veces queremos ser grandes, queremos ser numerosos, y sí, está bien, pero es Babilonia, pero nosotros necesitamos ser edificados con una meta, una consumación, que es lo que Dios desea, es la nueva Jerusalén. Y hay aquí 2 versículos en Hebreos 11:10 que dice así. Dice, porque esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto no te anima, hermano, que hoy la nueva Jerusalén tiene un constructor, tiene ese edificio, tiene un constructor, y dice cuyo constructor es Dios. Y dice el Hebreo 16 también, Hebreo 11:16, pero anhelaban una patria mejor. Ellos estaban allí en la buena tierra, la tierra de Canaán, allí estaba el templo, allí estaba todo, pero ellos deseaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual, deseando nosotros estas cosas, dice, por lo cual no se avergüenza de ello, ni de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¡Qué maravilloso! Bueno, comenzamos aquí con el punto Romano 1 de esta serie de mensajes en cuanto a la nueva Jerusalén, la iglesia de Dios, que es la máxima consumación, la terminación. Entonces, el punto Romano 1 dice así: cuando Dios edifica la iglesia, en realidad Él está edificando la nueva Jerusalén. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos crecer hasta la madurez para llegar a ser ¿qué? La nueva Jerusalén, que es la consumación máxima de la iglesia. Cuando estamos edificando la iglesia, y la iglesia somos nosotros, estamos edificando la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Qué maravilloso que la casa del Dios viviente, que es la iglesia, llega a ser la nueva Jerusalén.
Qué tremendo. Por eso ahora vienen muchos versículos que vamos a leer. Y todo esto nos va a ver vamos a ir viendo claramente de que realmente la meta de Dios es la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios mismo con el hombre. Todo lo que es la Nueva Jerusalén es la mezcla de Dios con el hombre. Entonces hay aquí estos versículos. En Mateo, el versículo capítulo 16, 18, el Señor Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh Señor Jesús, ¿no te anima esto? ¿No te alienta a seguir adelante de que hay uno que está edificando, que es Cristo mismo dentro de ti? Esta fue la profecía más grande de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, de que Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has dicho, sobre esta revelación que te la ha dado mi Padre, no te la ha dado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, en Hebreo 6:1 dice: por tanto, hermanos, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento de los arrepentimientos de obras muertas y de la fe de Dios. Nosotros caemos, pero nos arrepentimos y seguimos adelante. No volvemos atrás y comenzamos otra vez, siempre comenzando, no. Cae, levántate, sigue adelante, y la sangre de Cristo nos limpia. Es maravilloso de que este Cristo que derramó su sangre no solamente nos limpió, sino que aún nos sigue limpiando del polvo del camino. Por eso Jesús le lavó los pies a los discípulos y le decía: todavía no estáis limpios. Dice el Señor: no solamente yo dejo que tú me limpies y que me laves solamente sino los pies, la cabeza y todo. Oh, qué maravilloso. Dice en Hebreo 11:10, dice: porque esperábamos con anhelo la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, ¿qué ciudad es la que tú crees que estás esperando? Donde estamos siendo edificados. Nosotros vamos a llegar a ser esa ciudad. Ten en cuenta que la Biblia habla siempre en el Apocalipsis con figuras y señales. Pero lo maravilloso es ver de que Dios está edificando. Dios está edificando su iglesia con la meta de la Nueva Jerusalén, la consumación máxima, el final. Por eso dice que cuando vio ya no había templo. Y nosotros somos el templo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Pero llegaremos a ser llenos y saturados de tal manera Dios que ya no había templo, sino que el templo era Dios y el Cordero. Nosotros llegaremos a ser uno totalmente con el Señor. Esto es maravilloso, de verdad. Cuyo constructor es Dios. Dice: pero ellos anhelaban una patria mejor. Esto es, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de nosotros, de llamarse Dios de nosotros, porque Dios nos está preparando una ciudad. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. Esto es algo tremendo. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana le estamos aplastando la cabeza al diablo y diciéndole que él es mentiroso. Juan ya lo vio, que Dios lo lanzó al lago de fuego y vio también la santa ciudad. Pero nosotros estamos llegando a dar consumación y realizar todo esto que Juan vio. Y esto por eso nos anima a seguir adelante, porque esta es la meta que Dios decía y Él lo va a conseguir. Él no se desanimó, el hombre cayó, porque el hombre realmente era aquel que, como dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señorece. ¿Sobre qué? Sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos, sobre toda bestia, dice, y sobre toda la tierra. Y dice también: y sobre todo animal que se arrastra.
¡Qué maravilloso! El hombre tenía que ser aquel que señoreaba de todo esto. Pero el hombre cayó. Pero Dios no se desanimó. Él no colgó su deseo ahí y dijo, bueno, venga, aquí estoy desanimado. No, Él sigue adelante. El enemigo entró en el hombre. Ya está localizable. Antes andaba para un lado y para otro. Pero lo que Dios realmente, Él aprovechó de que Él estaba ya localizable y por eso tuvo que venir el Señor Jesús y lo crucificó allí en la cruz. Qué maravilloso de que, y venció al diablo, dice, y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. Ese mora hoy en nosotros y es el que está edificando la iglesia. Y dice en Apocalipsis, sigo leyendo estos versículos 21:2, dijo Juan, y vi, él vio, dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Hermano, esa ciudad está descendiendo. Muchas veces nosotros queremos ir al cielo. Olvídate. Ese cielo está descendiendo. La santa ciudad. Dice que descendía, dice. La nueva Jerusalén que descender del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido. Qué maravilloso. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser totalmente consagrados para la edificación de la iglesia. Dios quiere realmente crecer en nosotros. Él quiere tener una comunión íntima contigo y conmigo. Él quiere realmente apartarnos. Por eso la nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto. Ya hablaremos también de eso. ¿Por qué? Ese muro es una separación de fuera y de dentro. Una separación para que nada entre y se cuele que no sea Dios mismo. Y había 12 puertas, pero esas 12 puertas eran esas perlas. Y había 12 ángeles para que no entrara nada que fuese natural. Toda la nueva Jerusalén es celestial. Así que, qué maravilloso. Seguimos. Dice que vio descender la santa ciudad de Dios. Y dice el 21:3, dice, y oí una gran voz que salía del trono y decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, con los hombres. Y Él fijará su tabernáculo con ellos. Y ellos serán su pueblo y ellos mismos estarán con ellos y será su Dios. Esto es algo maravilloso, eso tiene que ver, hermano. Cristo cuando estaba aquí en la tierra era el tabernáculo de Dios. Todo lo que Dios era, todo lo que Dios tenía, todo estaba incorporado en esta persona llamada Jesús. Dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era, todo lo que Dios tenía, todo lo que Él estaba dentro de ese Jesús. Él era el tabernáculo, Él era aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él estaba en medio de nosotros, el tabernáculo movible. Qué maravilloso de que Él deseaba ir, Él de alguna manera, Él vino para ir a la cruz y crucificar a la carne, y crucificar las pasiones, los deseos, el mundo, el diablo. Y dice la Biblia que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para entrar dentro de nosotros, ser uno con nosotros, saturarnos de todo lo que Él es, llenarnos para que lleguemos a ser lo que Él es. Por eso dice, ya no vi templo, sino el templo era Dios, el Cordero era el templo de ellos. Bueno, seguimos, dice el 21:9, y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Dice, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Qué maravilloso que ahí había un apóstol que tenía un corazón para Dios, uno que viviera en el Espíritu, que estaba en el Espíritu, que tocaba el trono en el Espíritu. Y dice que le dijo, ven, y yo te mostraré. Y dice Apocalipsis 21, Dios, y me dijo Él, dice el 21, y me dijo, ven,
el Espíritu dice que lo llevó a un monte grande y alto. Es ahí, hermano, nosotros no podemos vivir en la llanura, en la carne, en el lamento, en la queja, en la crítica. Nosotros tenemos que subir a un monte grande y alto. Moisés no entró a la ciudad santa, no entró allí a la tierra de Canaán, pero Dios lo llevó a ese monte alto y dijo, mira, ve, la tierra de Canaán. Él tuvo que subir en un monte alto, pero él la vio. Qué maravilloso de que hoy nosotros realmente podemos ver. Queridos hermanos, podemos ver porque tenemos un espíritu y el espíritu está mezclado en nuestro espíritu. Dice, en un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El 11 dice, teniendo ¿qué? La gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? Jesús, en el capítulo 17 de Juan, él dijo, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno. Hermano, la gloria de Dios está siendo edificada en nosotros. Dice 21, teniendo la gloria de Dios. Él está viniendo y nos está llenando más de su gloria, nos está saturando. Dice, y su resplandor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso, queridos hermanos. Dios está edificando la santa ciudad. Él está edificando, por eso necesitamos despojarnos de todo peso, de toda mentira, de toda degradación. Nosotros necesitamos vivir en la iglesia una vida santa, una vida donde realmente expresamos a Dios, donde estamos siendo edificados, donde no cada uno edifica por su propia cuenta. Hoy tenemos la necesidad de ver el cuerpo, todo lo que hagamos con la finalidad de ver la edificación del cuerpo. El 21:18 dice así, dice, el material de sus muros era de jaspe. El jaspe es verde, un verde fuerte, un verde de vida, maravilloso. Era Dios mismo, dice, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. Y el 19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Y cuáles son esas piedras preciosas? Somos nosotros esas piedras edificadas, esa piedra transformada. Dios está transformándonos y conformándonos a Él mismo para que lleguemos a ser esos muros de la ciudad también con esas piedras preciosas. Por eso dice Hebreos 2:20, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, todo dice en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué maravilloso de que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos estos versículos inspirados y soplados por el aliento de Dios, que es el que nos da ánimo, el que nos abre la palabra y nos hace introducirnos en Él mismo, en esta realidad. Por eso dice en 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados en el Espíritu y ahora el Espíritu de Dios nos está santificando, nos está saturando, nos está empapando, llenándonos de Él mismo para que vaya absorbiendo toda la muerte que haya en nosotros, y el Señor nos está santificándonos y purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Para qué dice? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Sin mancha es una vida, necesitamos vivir una vida en santidad. Y sin arruga, la arruga tipifica la vejez, el de ser viejo, pero nosotros
necesitamos ser personas vivientes, porque el Espíritu de Dios, que es viviente, está dentro de ti y dentro de mí. Por eso Pablo decía, así que nosotros, teniendo este rico ministerio, no nos desanimamos. Oh, qué maravilloso, Señor Jesús, en el Espíritu. Seguimos entrando aquí en cuanto metiéndonos todavía más en profundidad. Dice, en 1 de Pedro 2:4, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Cristo es la piedra viva. Esa piedra que le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Esa piedra viva, dice, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, y también para mí y para ti, escogida y preciosa. Oh, Cristo, tú eres precioso, es maravilloso, Él es nuestro novio. Tenemos que decirle, tenemos que, como Él nos está enamorando, nos está cortejando, Él nos está embelleciendo, para que nosotros lleguemos a ser la novia del Cordero y podamos disfrutar con Él esas bodas. Oh, dice Juan, ya dice que ya han venido a las bodas del Cordero, dice en Apocalipsis, llegarán. Así, pero nosotros tenemos un anticipo, estamos disfrutando del novio, de ese cortejo, nos estamos conociendo, nos estamos enamorando. ¿Esto no es maravilloso? Oh, dice, y preciosa. Dice, 1 de Pedro 2:5, el versículo 7, dice, vosotros también, es decir, nos incluye, vosotros también, como piedras vivas. Oh, esa piedra que fue desechada por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida. Vosotros también, nosotros, juntamente con el Señor, dice, vosotros como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, ¿hasta qué? Hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de esta persona de Cristo en nosotros. Esto es maravilloso. Dicen en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor Jesús, esto nos alienta a seguir adelante, queridos hermanos, y cobrando fuerza y buscando más la presencia de Dios, buscando más la comunión de los hermanos, no las historias, no los chismes, no los entretenimientos. No estamos para entretenimiento, tenemos que derribar todos los muros y ser compenetrados los hermanos unos con otros para disfrutar de estas riquezas maravillosas. Dice en dice 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otros edifica encima. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Así que miremos cada uno, queridos hermanos, con qué estamos sobreedificando. Con los materiales que permanecen, que aunque pasado por fuego son más limpios. Pero si nosotros edificamos con madera, con heno, con hojarasca, con paja, eso se quema todo. Señor Jesús, Señor, toca nuestros corazones, abre nuestros ojos, ilumínanos para que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que vivemos, Señor, sea tú mismo en nosotros. Señor Jesús, tenemos que orar continuamente. Señor, quiero permanecer en ti. Toca mi corazón, aún trabajando, aún vendiendo, aún estando en la cocina cocinando. Señor Jesús, te amo. Sigue tú enamorándome más de ti, Señor. Sigue tú, conquistándome. Atráeme, como decía la Sulamita. Atráeme y en pos de ti correremos. Maravilloso. Ahora vamos a entrar a unos versículos, que estos versículos a mí me enloquecen.
me vuelve loco disfrutándolo, porque es el capítulo 14 de Juan, parte de ello, de este capítulo. Este capítulo es algo maravilloso. Este capítulo fue escrito cuando Jesús estaba teniendo una comunión muy íntima con sus discípulos. Jesús ahí estaba abriendo su corazón. Es como cuando dice en el capítulo 16 de Mateo, que Jesús dice que sacó a sus discípulos de allí de Jerusalén y se los llevó a Cesarea de Filipo, muy lejos de Jerusalén. Allí había mucha religión, mucha tradición, allí había mucha muerte, mucha división, allí había un cielo muy espeso, mucha religión que lo cubría. Por eso Cristo se tuvo que llevar a sus discípulos, el Señor Jesús, a Cesarea de Filipo, muy lejos de Jerusalén, donde había un cielo claro, un cielo despejado, donde ellos pudieran recibir esa revelación y esa visión que Dios quería mostrarles. Por eso Dios le reveló a Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, este Cristo, no solamente Pedro recibió la revelación de Cristo, sino que también recibió la revelación de la iglesia, porque Jesús le dijo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahí se le mostró Cristo y la iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, no solamente ver a Cristo, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo y no está separado de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Somos nosotros, los miembros de su cuerpo. Por eso Pablo cayó en medio allí en el camino de Damasco y Jesús se le tuvo que aparecer y decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Jesús, ¿pero quién es este? Yo estoy persiguiendo a Pedro, estoy persiguiendo a Juan, estoy persiguiendo a Ananías, estoy persiguiendo... ¿Tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano y hermana, la iglesia es los miembros de Cristo, es Cristo mismo. Por eso, el Juan, que vamos a leer este versículo, dice, 14:1, dice, no se turbe vuestros corazones. ¿Qué comunión tuvo Cristo con los discípulos? Él quería ensanchar sus corazones. Él quería quitarle los velos para que pudiera ver que Él era el Mesías. Él era el enviado, el ungido, el Jehová, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el príncipe de paz. Él era el Padre eterno. Él era nuestro consejero. Oh, Él era todo lo que hoy la humanidad necesita. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Y Él le dijo, no se turbe vuestros corazones. No se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Mira, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa? La iglesia. ¿Cuáles son las moradas? No es lo que Dios está preparando en los cielos. No, las moradas somos nosotros. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. En Efesios 3:17 dice que Dios, a fin de que Cristo pueda hacer ¿qué? Su hogar en nuestros corazones. Él quiere hacer su hogar en nosotros. Somos la casa de Dios. La iglesia, en 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, estas cosas te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es indiscutible, esto es indiscutiblemente grande, es este misterio. Dios manifestado en la carne. Maravilloso, hermano. Dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Le estaba diciendo de que Él iba a ir a la cruz. Porque después de esta comunión, al final del capítulo 17, entra el 18 y es cuando ya va para ser crucificado. Él tenía que ir para allí.
se fue al huerto de los olivos. Y cuando vinieron en busca de, dice, allá vienen a por mí. Se fueron para ellos, ¿a quién buscáis? Él no se escondió, porque él sabía que al ir a la cruz, la muerte no podía retenerlo. Él iba a ser muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos y hermanas, estas palabras que estamos escuchando esta mañana, esto tiene que alentarnos a despojarnos de todo peso, de toda divisiones, de toda contienda, y derribar los muros y unirnos como un solo y nuevo hombre, para que el enemigo sea avergonzado y muchos puedan ser atraídos. Mira, dice, voy a preparar lugar. El 3 dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y si me voy, él se fue y preparó ese lugar, fue a la cruz, y aún fue debajo del corazón de la tierra, dice que entró y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. Dice, y volveré otra vez. Y resucitó. Dice, preparo lugar y vendré otra vez. Él vino otra vez y se sopló dentro de nosotros. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, ¿dónde estaba Él? Él se sopló dentro de nosotros. Él estaba en el Padre y Él nos llevó al Padre. Como dice en Juan 20, de este capítulo, dice, yo en ti y ellos en nosotros. Qué maravilloso. Bueno, sigo. El 4 dice así, dice, y donde yo voy, ya sabéis el camino. Donde yo voy. Entonces allí estaba maravilloso, estaba allí aquel Tomás. Necesitábamos a Tomás, a Felipe, para que Cristo pudiera seguir hablando y abriendo nuestros corazones. Dijo Tomás, dice, Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús, el capítulo 6, el versículo 6 le dijo, de cierto, os digo, yo soy el camino. No uno de los caminos, no, el camino. Solamente hay un camino. Pablo, cuando perseguía a los discípulos, dice a todos los que andaban en este camino. Este camino, ¿quién es el camino? ¿Tú crees que hoy hay un camino fuera de Cristo, fuera de Dios? No hay camino, no hay nada. Muerte, vicios, corrupción, mentira, odio. Pero en Cristo, maravilloso, hay un camino glorioso. No solamente un camino, dice, yo soy el camino y la realidad y la verdad. ¿Y qué más? Y la vida. No otra verdad, no. Solamente una verdad. Cristo es verdad, lo demás es mentira. Lo siento, hermano, es mentira. Vida. ¿Qué vida? ¿Tú crees que hay vida fuera de Dios? Hay existencia. Hay ilusiones, pero ilusiones que no tienen meta, no hay esperanza. Pero Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y no dice nadie va al Padre, no. Porque no te dice que va, sino nadie viene. Porque Él mismo era el Padre. Ahora lo vamos a ver. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre. Qué maravilloso. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Olvídate de otras cosas, ni de santos, ni de vírgenes, ni de nada. Nada puede haber que nos pueda llevar al Padre sino Jesús. Nadie. Ahora, dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. ¿Cómo que la habemos visto? Oh, gloria al Señor. Aquí está el hermano Felipe. En el versículo 8 dice, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre. Estas religiones farsas que hay por ahí, de que Jesús no es Dios, de que Él era un hijo, Él era otro Dios, que si el Espíritu es una mentira. Esto es la palabra de Dios, hermano. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira el 9 lo que le dice Jesús. Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Felipe, tú dices, muéstranos al Padre. El Dios dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? El Padre está en mí. Y las palabras que yo estoy hablando no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Y mira qué consejo le dice a Felipe, el 11. Mira, Felipe, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme, por las mismas obras, mira, los muertos resucitan. Lázaro resucitado, he multiplicado los panes, le he dado 5.000 con 2 panes. La mujer samaritana, el otro, aquel que estaba allí tirado 38 años al lado de una piscina para que se moviera el agua. Hermano, esto es maravilloso. Dice, si no, créeme por las mismas obras. El 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Señor Jesús, es maravilloso. Vamos a hacer un paro, aunque queda 15 minutos para terminar, pero vamos a hacer un paro un momentito, ¿eh? Amén, gloria al Señor. La canción decía, Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor, en tu nombre conquistamos. Oh, qué maravilloso el nombre del Señor. Bueno, como siempre, después de la canción, siempre anunciamos un Nuevo Testamento que tenemos que se llama Versión Recobro. La estamos regalando gratuitamente para que ustedes puedan hacer, digamos, bueno, estudiar el Nuevo Testamento. Tiene 9.500 notas y el texto es del original griego. Muy parecido a la Reina Valera del 60, pero es del original griego. Algunas palabras bien cambiadas, pero el significado más o menos el mismo. Y tiene 9.500 notas, y cada libro tiene un bosquejo con el contenido, y aún quien le escribió, cuál fue el contenido, es algo maravilloso, te lo digo. Está considerado como la barra de oro, un Nuevo Testamento de estudio con 9.500 notas y 13.000 citas de referencia a pie de página, es decir, citas que te lleva de un versículo a otro diciéndote lo mismo, ¿no? Y también tenemos 7 libros, una colección de 7 libros que los enviamos gratuitamente en 3 pedidos. Así que,
Si queréis, podéis pedirlo en el 951-094 888. 951-094-888 y también correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. También en los mensajes que sale de Estudio Vida a las 6:30 y a las 11 de la noche aquí en esta misma emisora, ahí también dan los teléfonos y los anuncios por si vais en el coche o estáis haciendo algo y no podéis coger el número, ahí podéis cogerlo también. Bueno, nos queda unos 15 minutos aproximadamente, un poco menos, pero vamos a intentar, hemos terminado con ese tema del capítulo 14 de Juan, muy interesante, y entramos, digamos, en el punto A. Después del punto Romano 1 tenemos la letra A y dice así: la meta de la obra de Dios es obtener la nueva Jerusalén. Nuestro Señor es el David de hoy, que nos prepara como el material transformado. Es decir, Cristo es el David de hoy, que dice que nos está preparando como el material, un material transformado que es útil para el edificio de Dios. Mira lo que dice aquí, dice: las dificultades que afrontamos en nuestro entorno, esto nos azota, nos ayuda a disciplinarnos y prepararnos como piedras vivas y preciosas que son aptas para el edificio de Dios, que la meta es la nueva Jerusalén. Por eso dice que nos tenemos que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice: y vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de este Cristo que mora en nosotros. Primera de Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento uno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que eso tenemos, que es con la que tenemos que edificar. En Primera de Reyes, mira lo que dice ahí, aquí un versículo muy rico, porque nosotros necesitamos edificar, nosotros como esas piedras vivas, acercándonos a este Cristo como la principal piedra del ángulo. Dice en Primera de Reyes 1:7, dice: y cuando se edificó la casa, dice la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabada. Es decir, esas piedras ya acabadas que están siendo transformadas, Cristo nos está transformando todo lo que nos rodea, tanto aún los hermanos y todas las... No es para dividir ni para separarnos, es porque necesitamos ser limados, transformados. Dice, esas piedras, dice que fueron edificadas, dice, ya la traían acabada. Dice, de tal manera que cuando la edificaban, dice, ni martillo ni hacha se oyeron. Hermano, en la vida de la iglesia no hay arboroteo, no hay discusiones, no hay pelea. Dice que no había ruido, no se escuchó martillo, ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Oh, todo era oro, plata, piedras preciosas, maravilloso. Señor Jesús dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová. Después de que el arca tuvo reposo, dice que allí había cantores que cantaban, dice en Crónica, dice, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión, del canto, hasta que Salomón edificó la casa en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio cada uno según su costumbre. Pero mientras tanto allí estaban cantando y después siguieron, pero ya en el templo edificado, maravilloso. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Dice, la nueva Jerusalén,
La nueva Jerusalén es la mezcla de Dios con el hombre y el cielo. El hecho de que la nueva Jerusalén descienda del cielo de Dios, esto implica que la nueva Jerusalén está llena del elemento del cielo y es absolutamente celestial. Es decir, que lo que se está mezclando, lo que está incrementándose en nosotros, lo que está creciendo, es la nueva Jerusalén. La iglesia siendo edificada es con medio de todos estos elementos maravillosos. 21:2 dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El 3, pero oí una gran voz que salía del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, y será su Dios. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero era el templo de ella. Por eso, mira qué versículo. Este versículo, hace muchísimos años, tocó mi corazón de una manera que cambió mi vida, hermano, te lo digo. Mira qué versículo. Está en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Esto, yo toqué el corazón de Dios y le tuve que decir, Señor, ¿esto qué es lo que es? Mira qué versículo. Dice 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, bendito sea el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor, que nos bendijo. Oh, hermano, nosotros debemos de cambiar nuestros saludos, de verdad. Muchas veces decimos, Dios te bendiga. ¿Qué quiere decir tú con eso, hermano? ¿Qué quiere decir tú que Dios te bendiga? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que te bendiga? ¿Con una casa? ¿Con un trabajo? Mi vecino no es creyente y también tiene una casa y tiene un trabajo. Hermano, Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. Nosotros hemos sido bendecidos. Nuestro saludo tiene que decir, Señor, hermano, que el Señor te remueva, te quite los velos y que podamos ver este Cristo maravilloso que hay en nosotros, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Cuando yo vi esto hace ya lo menos 30 años, te digo, yo tuve que tocar el corazón de Dios y dije, Señor, ¿esto qué es lo que es? Si yo llevo tantos años de creyente, a mí no me ha hablado nadie de esta manera. ¿Cómo? Pero esto lo he podido experimentar. Tú me has bendecido con toda bendición. Todo lo que tú tienes, tú me has... Y el Señor me dijo, sí. ¿Y sabe qué versículo me dio? Me dio un versículo maravilloso. Nunca se me olvidará. Lo repito una y otra vez. Y está en Jeremías 33:3. Mucha gente dice, ese es el teléfono del cielo. Olvídate. Eso no es ningún teléfono. Eso es la palabra de Dios pura, que Dios quiere revelarnos. Y dice, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. ¿A quién vamos a clamar? A Dios. Dice Jesús, dice Dios, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Digo, ¿verdad, Señor? No conozco. Oh, tú me estás mostrando de que tú me has bendecido. En ese mismo capítulo yo empecé a leer y aún a memorizar los versículos. Y me decía, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios mío, ¿esto qué es lo que es? ¿Sí? Sí. Clama a mí. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú me estás oyendo, hermano, clama a Dios. Busca a Dios. Él te va a dar a conocer cosas grandes. Esta nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero que está descendiendo del cielo como una novia ataviada para su marido. Esa novia está creciendo en nosotros, nos está embelleciendo, nos está bendiciendo con toda bendición espiritual.
Es maravilloso, queridos hermanos, esto es tremendo lo que es el Señor. Y dice, fíjate, el mismo Efesios, bueno, cuando yo empecé a seguir leyendo ahí, hay un versículo 9 de Efesios 1 también, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra palabra, Señor, un misterio. Tú me has bendecido. Señor, tú me dices que clame a ti, que me van cosas grandes y ocultas, y ahora aquí hay un misterio. ¿Qué misterio? ¿Sabe cuál era el misterio de su voluntad? La iglesia. Lo puede ver al final de este mismo capítulo 1 de Efesios, que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que al final, la consumación máxima es la nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con nosotros. Mira lo que dice en Efesios 12, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Oh, Señor Jesús, qué palabra. Nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar. ¿Cómo? Hermano, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tú estás sentado. Si tú no estás viviendo esto, no estás disfrutando esto, hermano, esto es Dios, lo que Dios te ha dado. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que orar, Señor, abre mis ojos. Ora y lee el versículo 17 y 18 y 19 hasta el 23 de Efesios 1. 17 al 23. Óralo. Pablo lo estaba orando ahí, para que los efesios pudieran recibir espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos tener una revelación. Una revelación es correr velo. Una cortina, cuando está echada, tú ves la claridad de la calle, pero tú no puedes percibir nada de lo que hay exteriormente, pero si corre. Sí, terminamos. La cortina, si corre la cortina, verá un cielo claro. Bueno, ya me han dicho que tengo que terminar. Yo voy a poner aquí una señal y la semana que viene seguiremos, porque vamos a hablar de esta, seguir la Nueva Jerusalén, y de una visión que tuvo también Jacob, que es la escalera. Así que vamos a, solamente ya busco la canción que leo siempre, que esta es una letra preciosa. Ya la termino rápido y terminamos ya el programa. Es el himno 451, también lo leeremos la semana que viene, pero mira, dice, hoy desea nuestro Dios uno con el hombre ser, siendo todo para él, cumplirá su buen placer. Dios, del barro sin valor, hizo un vaso para sí, cuerpo, alma y espíritu, para dispensarse allí. ¿Entiende esto? Dios se quiere dispensar dentro de nosotros. Al fluir su vida, Dios cambia al hombre en su expresión. Piedras preciosas nos hará para su edificación. Tal es la ciudad de Dios, tal su eterna habitación, tal es la Jerusalén que le llena el corazón. Son los santos en unión, bien mezclado con su Dios, lo que el Padre diseñó antes de la creación. En su centro el trono está, Dios y Cristo en potestad. El Espíritu allí brota como el manantial. Cristo en medio del fluir es la provisión vital. Árbol de la vida es, que da fruto divina. Última estrofa. Dios en Cristo es la luz que alumbra a la ciudad. Esta luz disipará toda sombra y montardá. Dios y hombre, hombre y Dios. Dice, mutuo hogar en comunión. Dios su contenido es y el hombre su expresión. Muchas gracias, queridos hermanos, por este tiempo, porque la verdad ha sido un tiempo glorioso, maravilloso, de que Dios nos ha abierto su palabra, verdad y vida. Así que el próximo lunes nos veremos, si el Señor lo permite, a las 10:30 aquí de nuevo. Un saludo, amén. Trascendiendo en tu nombre,
Jesucristo, nombre amado.